Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Destrucción, desplazamiento y dolor dejan los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Los habitantes de la zona claman por ayuda mientras lo dejan todo para proteger su vida. Sigue el éxodo de familias que huyen de la presión de las disidencias de las FARC. En Suárez, Cauca, 500 personas han llegado a Cali en busca de ayuda. En la primera semana de febrero sería la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. La cita será en la Casa Blanca. En minutos, el reporte desde Washington. Estados Unidos determinará qué compañías petroleras podrán operar en Venezuela. El anuncio lo hizo Donald Trump en medio de una reunión con ejecutivos de varias compañías del sector. Y nuestro director José Manuel Acevedo está hoy con Virginia Petro, una escritora joven que nos habla de la sanación de una violencia que se volvió cotidiana y de una generación que se niega a repetirla. Tan fácil, tiene que estar preparada. Se llama Últimas jornadas aquí en Punta Arenas para la tripulación de la ARC Simón Bolívar. Mañana será el día de nuestro zarpe. Al tiempo, el buque ARC Simón Bolívar ya cuenta con 1,5 toneladas de víveres frescos para continuar nuestra travesía hacia el corazón de la tierra. Todo listo para disfrutar otro clásico Barcelona-Real Madrid. La Casa Blanca contará con el refuerzo de Mbappé. Los catalanes esperan el regreso de Lamine Yamal. El próximo domingo transmite Win Sport. La Casa de los Famosos Colombia está ultimando detalles para su gran estreno el 12 de enero a las 8 de la noche. Los participantes ya están aislados y todavía quedan sorpresas. Nos vemos con la información del entretenimiento más adelante. Es el jefe y el jefe es el jefe. Después de... Muy duras las imágenes con las que comenzamos esta emisión. Nos muestran la crudeza de la guerra en el Catatumbo. Cientos de habitantes que a diario deben dejarlo todo para proteger su vida en una región azotada por los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. La destrucción de viviendas, el desplazamiento, el reclutamiento de menores impera en un territorio que parece que no tiene control. En el último año se registró un desplazamiento masivo con más de 87.000 personas. Mientras la fuerza pública despliega sus tropas para enfrentar a estos grupos criminales, crece la zozobra de la comunidad que clama por ayuda. Hace un año la población civil padece esta guerra en el Catatumbo entre el ELN y el Frente 33 de las FARC. Que manden carros, que está saliendo la gente de Filo Gringo. ¿Ah? Hay gente herida, hay niños, por favor, están acá en la casa donde mi mamá, que por favor nos ayuden. Ni el párroco de Filo Gringo en el Tarra puede intervenir, también ha sido víctima de las balas. Las familias se refugiaron cada quien en sus casas. Mi experiencia fue refugiarme en la mañana y en la tarde, debajo de la cama, para salvaguardar la vida. Los campesinos sufren amenazas constantes de ambos grupos ilegales. Una mujer pisó una mina dentro de su propia finca, de su casa. Esto quiere decir que las personas que son identificadas de un sector o grupo contrario les han minado sus fincas, les han saqueado sus casas, les han obligado a salir sin llevarse nada, con niños, con ancianos. Esta población ama su tierra y no la quiere abandonar. Solo quiere ir al trabajo y a la escuela sin que drones los ataquen o sin que sean reclutados.
Son testimonios que nos duelen, pero es la realidad de los habitantes del Catatumbo. Están en la mitad de la confrontación de grupos armados, de grupos criminales. Diana, ¿cuáles son los sitios álgidos, los puntos más rojos de esta región del Catatumbo? Vea, Mónica, televidentes, hay dos puntos claves en medio de esta confrontación. La Gabarra en Tibú y Filogringo El Tarra. Y es que estos criminales no tienen límites. Son capaces hasta de poner minas antipersonales en las viviendas de los pobladores, simplemente porque según ellos estarían brindando información al grupo armado ilegal contrario. Es impresionante, Diana, se suma a esta tragedia que están viviendo los habitantes, las alertas de la Defensoría que son permanentes. Inclusive han dicho, no es solamente cómo están viviendo, el miedo que tienen, sino que inclusive los profesores se han tenido que ir de la zona. Vea, no solo eso, Mónica, la Defensora del Pueblo recorrió todos esos corregimientos y municipios y encontró que los menores de edad, en medio de su inocencia, están jugando con los casquillos de las balas y también encontraron artefactos explosivos sin detonar en las calles. Así lucen los corregimientos de Versalles y Pacheli en Tibú y Filogringo en El Tarra, zona del Catatumbo. Casas destruidas, calles llenas de vainillas y restos de artefactos explosivos expuestos en zonas públicas e incluso algunos sin detonar al alcance de niños y niñas. Es el uso permanente de drones que sobrevuelan todo el tiempo, lanzan explosivos. Toda esta tragedia por causa de los enfrentamientos entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN, que se recrudeció en el mes de diciembre. Las tropas del ejército buscan llegar a las zonas. Esto está orientado a neutralizar la criminalidad, a debilitar las economías ilícitas que financian su accionar. Desde enero de 2025 las autoridades registran 87.400 desplazados y en los últimos días se mantienen 800 personas refugiadas principalmente en El Tarra. A mí me impresiona mucho, Diana, el tema de los niños jugando con los casquillos de las balas. No podemos normalizar lo que está pasando en esta región del país. Y Mónica, Noticias RCN va a estar atento al desarrollo de esta noticia. Lo que está pasando allí en el Catatumbo, pero hay que decir que la situación de orden público no es solamente allí. Hay otra región, la Pacífica, que también está sufriendo y mucho. Cientos de desplazados, de familias que están llegando hasta Cali. Ángela, ¿cuál es la situación allí? Mónica, televidentes, estamos hablando de personas que están saliendo de Buenos Aires en el occidente de Cauca. Recordemos que esa zona hace solo 3 semanas estaba siendo acabada por los disidentes de las FARC, que atacando la estación de policía dejaron en medio a toda la comunidad. Acabaron con la alcaldía, con las sedes bancarias, con las calles, con las viviendas. Desde ese momento, la población empezó a sentir más miedo, más zozobra, más temor y empezaron a salir hacia varias partes, una de ellas la capital de Valle del Cauca. Desde esa fecha hasta hoy, 3 semanas, 500 personas han salido y han abandonado sus tierras. Solo en las últimas horas, 29 familias llegaron a pedir a las autoridades vallecaucanas ayuda, que también extienden su voz al gobierno nacional para que atienda esta crisis humanitaria. El siguiente es un informe de nuestro corresponsal, Larry Escobar. Desde Buenos Aires, en Cauca, inicia el éxodo de familias que huyen del conflicto, las amenazas y el reclutamiento de sus hijos. Es una situación que pone en una crisis humanitaria la ciudad de Cali frente a lo que significa un plan de contingencia que tenemos que adelantar. Desorientados y sin un techo llegan la mayoría de desplazados. El temor es latente. El temor de volver es que vuelvan a suceder los hechos que pasaron el pasado 16. La gobernación del Valle insiste en el llamado al gobierno nacional para atender al suroccidente del país y evitar más familias salgan de manera violenta de sus territorios. 7:08 p.m, hablamos ahora de otro tema que también concentra la atención nacional y es la esperada reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, que tendría lugar en Washington la primera semana de febrero. El mandatario estadounidense fue quien confirmó la fecha y el lugar del encuentro. Roberto Macedonio, ¿qué más ha dicho Trump? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Donald Trump ha calificado la conversación que tuvo con Petro de muy buena, así la ha descrito, pero reconociendo al mismo tiempo que el presidente de Colombia ha sido hostil con él, llegándole a llamar dictador en el pasado. No obstante, dice Trump que le parece bien reunirse, mantener ese encuentro con el presidente colombiano, porque a lo largo de su vida se ha reconciliado con mucha gente. Por cierto, Trump se ha referido también al pueblo colombiano. Dice que los colombianos son gente increíble. La Casa Blanca acogerá la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, un encuentro que espera con interés el mandatario estadounidense, quien confirmó que el cara a cara será en la primera semana de febrero.
Tuve una conversación muy buena con él, ha sido muy hostil con nosotros, con la nación y conmigo, me llamó dictador y muchas otras cosas. Llamó a Biden con nombres terribles, mucho peores que a mí, pero llamó a través de gente y quiere reunirse, me parece bien, yo también me he reconciliado con gente. El anuncio llegó 2 días después de la conversación telefónica de casi 1 hora que sostuvieron ambos líderes y a la que hizo mención Petro. Toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Los equipos del Departamento de Estado y Cancillería colombiana fueron instruidos para adelantar las gestiones necesarias para la reunión. Roberto, el presidente Donald Trump también sigue hablando sobre el futuro de Venezuela. Esta tarde, entendemos, tuvo una reunión con ejecutivos de varias compañías petroleras y les dijo que Estados Unidos va a decidir quiénes operan en el país bolivariano. ¿Qué otros detalles se conocen de ese encuentro, Roberto? Pues entre otras cosas reconoció que las empresas de petróleo necesitan, por ejemplo, seguridad política para poder instalarse a largo plazo en Venezuela y ha confirmado que éstas invertirán 100.000 millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura petrolera de ese país que está dañada. Por lo tanto, se va a reconstruir toda esa infraestructura para poder vender, dice Donald Trump, 50 millones de dólares en barriles de crudo venezolano. El plan es que gasten al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la capacidad y la infraestructura necesarias. Venezuela también ha acordado que Estados Unidos comenzará de inmediato a refinar y vender hasta 50 millones de dólares en barriles de crudo venezolano, lo cual continuará indefinidamente. Estamos listos para hacerlo. Tenemos la capacidad para refinar. Y preguntado por periodistas, se ha referido también a la visita de María Corina Machado, que será la semana que viene a Washington. Ambos tendrán un encuentro, dice Trump, el martes o miércoles. Lo estaremos siguiendo en Noticias RCN, compañeros. Es todo por mi parte. Feliz viernes. Feliz viernes, Roberto. Por supuesto que estamos atentos. 7:11. Han pasado más de 30 horas desde que el régimen ya anunció el inicio de esas excarcelaciones de presos políticos. Solamente 9 de los más de 800 casos documentados por el Foro Penal han recuperado su libertad. 9 liberaciones que, hay que decirlo, solo representan un poco más del 1% del total de los detenidos arbitrariamente allí en el país, en Venezuela. Así se los decíamos, son 811 presos políticos los que aún están bajo el poder de las fuerzas del régimen. Según Foro Penal, hay 87 extranjeros privados de su libertad y entre ellos 2 estadounidenses y un cubano con residencia americana. El llamado es a que todos, absolutamente todos, vuelvan a sus hogares y se reencuentren pronto con sus familias. Estados Unidos y Venezuela evalúan reanudar también gradualmente las operaciones de las misiones diplomáticas. A Caracas llegó hoy un grupo de funcionarios estadounidenses para adelantar evaluaciones técnicas y logísticas, entre ellos el encargado de negocios John McNamara. Entre tanto, el régimen señaló que enviará a Washington una delegación para este mismo fin. 7:13, volvemos a territorio nacional porque hay otras noticias de las que también tenemos que hablar y es que en medio de esta grave crisis de salud que se vive en el país, el representante Andrés Forero hizo una grave denuncia contra Famisanar, entidad intervenida por el gobierno. Dice que hubo presuntas irregularidades y un supuesto exceso en la contratación, mientras decenas de pacientes luchan por recibir sus medicinas. Según el documento enviado al congresista, se registró que en tan solo mes y medio la EPS Famisanar, intervenida por el gobierno, contrató 75 personas que tienen un costo mensual de 700 millones de pesos. Entre los perfiles se evidenció que, por ejemplo, un técnico en enfermería gana un poco más de 40 millones de pesos mensuales y un bachiller académico a quien se le homologó su título por experiencia está recibiendo 28 millones de pesos al mes. Se están feriando Famisanar y los recursos de la salud de manera descarada. Por su parte, Famisanar aseguró que la página que recopiló la información de los perfiles no los entregó completos. Sin embargo, la EPS no se pronunció sobre el número de contratación. Garantizamos que la estructura administrativa actual responde a una política de austeridad y eficiencia, manteniéndose estrictamente dentro de los márgenes de la OPC asignada a esta EPS.
Y en medio de esta grave denuncia, los pacientes de la EPS Famisanar, intervenida por el gobierno desde el 2024, piden que se les garantice el acceso a medicamentos y a servicios médicos. Temen perder sus tratamientos y que su situación empeore. Hoy denuncio a Famisanar EPS porque me ha negado mis tratamientos médicos, las autorizaciones para mis exámenes y mi control. Actualmente padezco de un tumor yugulotimpánico ubicado en la base del cráneo. Estoy enfermo de cataratas hace 7 meses. Famisanar no me quiere colaborar con la cirugía. Ya en varias ocasiones le han negado el medicamento como la esomeprazol de 40 miligramos y la olanzapina de 5 miligramos. No es solo Famisanar, en Bucaramanga el drama es para los usuarios de la nueva EPS, intervenida también por el gobierno. Por varias horas, pacientes diabéticas y trasplantadas se encadenaron en la sede principal exigiendo la entrega de medicamentos de alto costo. Estefanía, ¿cuántos pacientes afectados hay allí en Santander? Hola, ¿qué tal? Sí, justamente en Santander, la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional cuenta con más de 1 millón de usuarios, es decir, casi el 50% de la población en general en todo el departamento. Esto ha desencadenado una serie de protestas y manifestaciones, un aumento de pacientes quienes reclaman demoras en la entrega de sus medicamentos. En esta sede principal de la nueva EPS, algunas pacientes con diabetes y tratamientos por trasplantes decidieron encadenarse para exigir no solamente la pronta entrega de estos medicamentos, sino también el cambio del dispensario, que no sea CAFAM el que siga entregando estos medicamentos. La próxima semana esperan reunirse con la Defensoría del Pueblo para llegar a unos acuerdos. Es toda la información desde Bucaramanga. Estefanía Pedraza, Noticias RCN. Que se llegue a esos acuerdos, Estefanía, pero sobre todo que haya soluciones. 7:16, vamos a hacer una pausa para comerciales. Regresamos en instantes con más información aquí en Noticias RCN. Volvemos con otras noticias. En Bogotá las autoridades buscan a los integrantes de una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama. Su accionar es violento y ha sido detectado en las localidades de Kennedy y en Suba. El año pasado se robaron en Bogotá más de 3.000 vehículos. 12:35 am, 8 de enero, vestido de negro con zapatos de partes blancas, encapuchado y con un arma en sus manos. Así, junto a otros en este carro, le robaron una camioneta a un hombre en Villa Alsacia, Kennedy. Las víctimas lo comparan con lo ocurrido 43 minutos después en Masuré, en Suba, donde varias personas son atacadas de la misma forma por personas violentas en un carro y con ropa de las mismas características. Resulta lesionado donde damos un parte en tranquilidad, ya el cual le fue dado de alta y no reviste gravedad. El vehículo de alta gama hurtado en Suba fue recuperado gracias a un plan candado. Sin embargo, los causantes del robo siguen prófugos. Presumen que se trataría de la misma banda compuesta por 4 personas. 7:25, atentos porque desde el próximo miércoles 14 de enero sube el pasaje de Transmilenio a 3.550 pesos. De acuerdo con la gerente del sistema, el alza de 350 pesos obedece a la necesidad de garantizar el servicio tras el incremento que hizo el gobierno al salario mínimo. Terrible, me parece fatal porque en el caso mío, que yo no tengo empleo y sí tengo que venir al médico 1 o 2 veces al mes. ¿Ustedes se imaginan todo lo que tengo que pagar? No sabía todavía, acabo de llegar de viaje. No tenía ni idea. Desde que el servicio se preste bien, ¿por qué no? Toca pagar, porque ¿qué más hacemos? La de hoy es la última noche de la tripulación de la RC Simón Bolívar en tierra antes de iniciar su tránsito hacia el corazón de la tierra. Y aunque el buque no ha podido atracar en el muelle, Punta Arenas sí ha recibido a esos colombianos que ya completan 35 días navegando por las aguas del Océano Pacífico. Angélica, Esteban, ¿ustedes siguen disfrutando del puerto? Por supuesto, siguen disfrutando de esta expedición. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted. Buenas noches, Esteban. Angélica. Los saludamos y yo quiero decir antes de empezar que es impresionante que aún esté de día o tengamos luz de día, esté haciendo sol y sea a esta hora. Nos tenemos que ir preparando porque en la Antártida serán 22 horas de luz.
Así que hay que empezar a acostumbrar un poquito el cuerpo a dormirse a la hora que es con luz. Esteban, bueno, es nuestro último día aquí en Puerto. Mañana ya será el día del zarpe para continuar nuestra travesía hacia el corazón de la Tierra. ¿Cómo le ha ido a usted? Maravillosamente bien, estaba mirando 10 grados centígrados, sensación térmica de 7 grados, 6 grados más o menos. Todo el día nos ha acompañado este sol, diría mi papá, un sol con ruana, pero haciendo mucho frío. Mire, mañana será el atraque en las horas de la mañana. Se cree que vamos a poder llegar a muelle para poder cargar lo que tenemos que llevar hacia la Antártida y sobre las 8 de la noche empezar a hacer nuestro cruce para la Antártida. Entre ellas muchas cosas del equipo de investigación que tiene, acordémonos, equipo internacional, porque este es un buque de cooperación de nuestros amigos los ecuatorianos, muchos de los equipos que ellos necesitan para llegar a la Antártida, Esteban. Todos los detalles se los vamos a seguir llevando en estas emisiones de Noticias RCN. Estamos contentos, estamos felices, estamos full avanti. Buen viento y buena mar. Buen viento y buena mar, 7:27. Murió en Bogotá la pintora bumanguesa Beatriz González, la primera artista en traer el denominado pop art a Colombia, convirtiéndose en un referente latinoamericano. Pues la artista retrató temáticas que giraban en torno a la imagen popular, a la sociedad de nuestra historia reciente. Adelantada a su tiempo, estudió arquitectura en la Universidad Nacional y Bellas Artes en la Universidad de los Andes. Su amplia obra está exhibida en los museos. Como esto, la matan, máquina, el título del cuadro, la fecha. Hacen su tumba. Vamos a hacer una pausa comercial, les volvemos en instantes. La más hermosa. Eso, Katy. Yo me quedé esperando que terminara de decir la frase, pero miren, les hablamos ahora y les contamos de un fin de semana de mucha música en Cartagena. Para quienes van para la Heroica, pues no pueden dejar pasar la oportunidad de disfrutar el Cartagena Festival de Música, y así como sin duda lo ha hecho durante estos días nuestra enviada especial, Joana Maya. Joana, ¿qué nos tiene para hoy? Hola Mónica, muy buenas noches. También un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Hoy quiero hablarles de uno de los violinistas más importantes del mundo, así lo consideran los expertos en el universo de la música clásica, Maksim Vengerov. Llegó desde Rusia al Cartagena Festival de Música, pero no solamente llegó como solista, también como maestro. Hoy dictó una masterclass sobre la importancia de la música en la actualidad. Ivonne Salamanca habló con él sobre la alegría y la satisfacción que tiene de estar en nuestro país, pero sobre todo en este importante evento en el Cartagena Festival de Música. Virtuosismo, sensibilidad y compromiso, dicen los expertos que son las características del músico de cuerda más destacado de los últimos tiempos, el violinista ruso Maksim Vengerov. Yo debo ser un portador de emociones y soy ese puente entre las emociones del compositor y el público. Ha sido ganador de múltiples reconocimientos, entre ellos un premio Grammy, y se ha convertido en un referente para muchos artistas. Asegura que todo hace parte de su pasión por unificar culturas recorriendo el mundo. A mí me fascina viajar y vengo desde China 43 horas. Pasé por Ámsterdam y pasé por muchos sitios para poder estar aquí acompañándolos hoy. Este artista de 51 años complementa su carrera en los escenarios con su pasión por enseñar. En el sexto día del festival, pues se realizó uno de los conciertos más esperados, en el que se pudo hacer un viaje por la geografía europea, y los asistentes a este recital pudieron hacer esta travesía sonora a través del piano y el violín, con la música de Bach y de Beethoven. Pero no solo es música, también hay talleres como los conciertos conferencia, como el que se dictará mañana a las 9 de la mañana en el Hotel Santa Clara, los nacionalismos de la tierra lejana. Así que la invitación es para que usted se programe desde ya, si está aquí en Cartagena, para que disfrute de buena música en este puente festivo. Chao, feliz noche.
¿Qué más quisiéramos? Yo a feliz noche. Disfruta por nosotros y nos sigue mandando estos informes para vivirlo desde la distancia. Y a esta hora nos conectamos con Juan Lozano, director de la FM. Juan. Buenas noches. Ahora resulta que nos quieren trasladar a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país unas cuentas por pagar que tienen unas empresas, ojo, intervenidas por el gobierno en el sistema eléctrico. Y lo que proponen es que en la factura de energía eléctrica de cada mes, cada usuario pague un valor para concurrir en cubrir esas deudas. A mí me parece absolutamente inaceptable. Primero, me parece inconstitucional. La Constitución dice claramente que eso que se parece tanto a un impuesto solo lo puede imponer el Congreso de la República. Segundo, me parece ilegal porque es un proyecto de resolución y la ley no lo permite así. Y además hay sentencias y jurisprudencia abundante del Consejo de Estado, de las altas cortes. Tercero, me parece injusto. Mientras el Estado gaste y gaste y gaste y gaste, los colombianos que no tenemos nada que ver, pagando unas cuentas que no son nuestras. Eso no se puede abrir camino en Colombia. Que el Estado interviene, una empresa no hace lo que tiene que hacer, se acumulan las deudas y olímpicamente algunos dicen, no, que paguen los usuarios. Facilito así, ¿no? Ojalá caigan en cuenta y desistan de este empeño. Esto tiene defensores en el sistema eléctrico, pero en el mundo estricto del derecho no tiene ni pies ni cabeza, tampoco en la justicia. Bueno, para presentar a la invitada que nos acompaña hoy, quiero remitirme a una anécdota. Era la Feria del Libro de Cali en el año 2025, el año que terminó. Y yo llegué a esa feria y encontré un auditorio absolutamente lleno. Y me preguntaba quién convocaba a tanta gente, sobre todo joven. Y no era ninguna de esas figuras y estrellas tradicionales de la literatura colombiana, sino que era una figura emergente. Y lo que pasó después de terminada esa charla fue todavía más sorprendente. Y es que esos mismos jóvenes y otros más hicieron una fila larguísima con un libro en sus manos que se llamaba Después del amor, nosotras. Y todos querían que esta persona, esta autora joven, Virginia Petro de León, les firmara ese libro. Virginia, gracias por estar con nosotros. José, qué lindo, me dio sentimiento ya. Muchísimas gracias por esta invitación. Pero es que literalmente es así, Virginia, eres un fenómeno entre la gente joven y qué lindo que la gente joven se acerque y se aproxime a la poesía, que además no es tan fácil de digerir a través de tus líneas. Eso me han dicho, de hecho cuando mandé el libro, bueno, ya hace 2 años, antes de que se publicara y todo, que saliera en abril del año pasado, me decían en la editorial, es muy difícil de vender la poesía, tienes que, o sea, si las cosas no salen bien, si esto no va a ser tan fácil, tienes que estar preparada para todo. Además, era mi sueño, me acuerdo que yo le decía a la editora, así me toque pagar a mí, yo voy a publicar, o sea, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y no fue fácil recibir como ese baldado de realidad desde el principio, pero la gente ha sido, o sea, de verdad que ha sido increíble, una vaina que yo nunca me hubiese imaginado. Bueno, gracias por aceptar la invitación, además nuestra, de cambiar la conversación en este comienzo de año. Pero quiero echarme para atrás, quiero ir a ver qué hacía y con qué soñaba y qué pensaba la Virginia más chiquita. Hoy tienes 27 años, que todavía sigue siendo tremendamente joven, pero cuando todavía eras más chiquita, ¿con qué soñabas? ¿Con esto que te está pasando hoy? Creo que soñaba con esto, pero no así, en estos niveles, digo yo, ni a este punto, porque no me atreví de pronto nunca a soñar tan grande. Yo crecí en un pueblo igual y uno en un pueblo pues crece sueña hasta donde puede ver. ¿En qué pueblo? Se llama Mateo Gómez. Mira. Y queda en Cerete, Córdoba. Ajá. Y en Mateo Gómez, pues bueno, yo sí tenía muchos sueños. Me acuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería ser presentadora o que yo quería salir en TV y novelas o alguna cosa así. Cuando íbamos como a los almacenes y estaban las revistas. Y luego, como a los 7, 8 años, empecé como todo este gusto por la literatura y por escribir, pero hay algo muy cierto en como en nuestra cultura, y es que igual uno piensa que el médico y el abogado son los que como que sacan la cara y salen adelante. Entonces hablar yo de
de escribir en una o cosa. de estudiar literatura, sí, o de estudiar o alguna literatura. cosa así. No, descartado. De hecho, mis papás a mí no me... Yo quería estudiar periodismo o quería estudiar literatura y no me dejaron. Me dijeron, eso no, pues no sale, la gente no vive de eso, no sé qué. Y terminé estudiando otra cosa que al final, pues la vida me ubicó donde yo realmente necesitaba y quería estar. El proceso del dolor es individual y el de la sanación también. Pero si tuvieras que decir que tenemos que sanar como país, ¿qué dirías? Yo creo que como país tenemos que sanar tantas heridas de guerra que hemos normalizado. Creo que como colombianos vemos el dolor como algo completamente cotidiano. O sea, como que está bien sufrir, está bien que nos pasen las cosas que nos pasan y entonces... No sé, pasa nos alguna... acostumbramos. Sí, nos acostumbramos mucho a la violencia, a eso. Y creo que hoy en día, y lo escucho mucho entre jóvenes, entre cantantes, yo soy muy fan de Juliana, y lo habla mucho, como que este país lo que tiene es que sanar esa violencia. Y que caminé por los pasillos de nuestro Congreso y que sé cómo se mueve la política en nuestro país, creo que nos falta... como una gota de realidad a veces en lo pasional que se vuelve la política para nosotros. Claro, ¿y tú crees que estas nuevas generaciones a la que tú haces parte están superando esas taras de las generaciones pasadas para tratar precisamente de no acostumbrarse a las imágenes de dolor y de guerra? Yo creo que sí, yo creo que, no sé si 100%, porque igual somos una generación que apenas viene como el proceso de la firma de paz, que aún todavía quedan muchísimas cosas por resolver en nuestro país y que todavía nosotros estamos viviendo cosas que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, que es una vaina como del día a día, pero creo que tenemos otra perspectiva del mundo y que sabemos perfectamente que lo que está pasando no es lo que nosotros queremos replicar. Virginia, y a los políticos de los que vamos a oír mucho en este primer semestre de 2026, sí. ¿Qué les dirías? Creo que... Ay, no sé, yo a veces estoy tan... Bueno, a los políticos les diría que le apuesten a la verdad, que a este país le falta mucha verdad. Bien, y una última pregunta, Virginia. ¿Se viene el libro en estos primeros meses de 2026? ¿Nuevo libro de Virginia Petro de León? Estoy muy emocionada, muy feliz. Hay nuevo libro para ahorita, para abril, para la Feria del Libro de Bogotá. ¿Más poesía? Cuentos. Cuentos y poesía, y es hermoso, está ilustrado y son cuentos que... Todos están narrados en el Caribe colombiano, así que va a ser increíble. ¿Le tenemos título ya? Sí. ¿Y se puede decir? Sí, vamos a decirlo. Se llama Me dijeron que amara con la boca llena de barro y sal. Uy, mira eso. Pues Virginia, qué gusto tenerte aquí. Gracias por ayudarnos a cambiar la conversación. Mira todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor mientras nosotros a veces nos enfrascamos en la polémica del día, en los escándalos, en los políticos. Superemos todo eso. Gracias, Virginia. Gracias, José. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. ¿A qué se deberá la obsesión de Donald Trump con Groenlandia? ¿Será de verdad un tema estratégico o será más bien una de esas pataletas que se arreglan con una llamada telefónica? Muy bien, a ustedes, gracias como siempre por acompañarnos durante la semana. Mañana los esperamos a las 12:30. Tendremos más noticias y más información. Que descansen.